Uno, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí sus críticos autoproclamados. Con un nuevo video. Y en esta ocasión es un video muy especial para nosotros. Ciertamente porque traemos, a pesar de que es el segundo video, lo vamos a llamar como un especial, justamente porque nos agarró una especie de temporada donde no había algo tan relevante que ver en el cine. Dijimos, pues, ¿por qué no ir hacia atrás en la historia, ir a ver algún director importante? De hecho, uno en particular que Disfrutamos mucho. disfrutamos mucho, Uno de siempre mis nos lo favoritos sin problema estuvimos ahí alguno. recomendando, comentando. Y dijimos, ¿por qué no hacer un video? Y ese es David El Cronenberg, gran y fabuloso David Cronenberg. el maestro, casi que autor del movimiento de la nueva carne. La nueva carne. Tremendo. Y claro que mayormente conocido por este Del body movimiento horror. subgénero del terror, el body horror, el El horror famosísimo body corporal. horror. Actualmente ha tomado mucha fuerza por varias películas. Que ya ni hay chiste de mencionarlas, honestamente. Tan mencionadas que están. Pero Cronenberg fue uno de los pilares principales. Que obviamente tuvo sus referentes asiáticos, ¿no? También estaba Tetsuo mucho antes que Cronenberg, esta película asiática. Pero al final ya Cronenberg fue el que le dio el despegue o el lado como más comercial al body horror. Y pues a partir de ahí marcó cierta tendencia, ¿no? Eh, por los 70s, 80s en adelante. De hecho, hablando pues de eso, de marcar tendencia y de lo que estuvo antes y después, yo llegué a escuchar un comentario y lo voy a adoptar esta ocasión para el video. Cronenberg es alguien más... influenció más hacia adelante de lo que a él lo influenciaron otros cineastas. O sea, es el tipo de cineastas que influenciaron más a sus generaciones que vinieron después de él, que haya sido influenciado Sí, por cineastas anteriores. Porque en realidad su bagaje cultural en realidad estuvo más basado en los libros que en los directores, que claro, también ha mencionado a algunos directores como a Bergman, por mencionar alguno así brevemente, ¿verdad? Pero en realidad no había un movimiento tan fuerte como el que él propuso, o parecido, digámoslo así, sí, ¿no? exactamente, porque por ejemplo el horror que había mucho en su año, en su época, que fue como 70s, 80s, 90s, era muy distinto de lo que estaba manejando Cronenberg. O sea, en ese entonces los slashers era lo que más estaba pegando desde los 70s con Massacre en Texas y la Negra Navidad se llama también ese Sí, slasher. Black Christmas, sí, Black correcto. Christmas. Lo que eran los inicios de lo que llamaban el slasher. Ajá, Pero era totalmente unas reglas distintas, otro era el movimiento más movimiento. fuerte y en ese entonces Cronenberg empezaba a hacer cosas que nadie estaba haciendo en ese entonces. O al menos no eran muy populares ni muy bien recibidas por lo explícitas, por los temas medios complejos, por... Bueno, ya iremos abarcando más adelante todo el sello del director. Claro, y para pues ir entrando en materia, para ir sabiendo pues quién es David Cronenberg, ¿no? David Cronenberg es un cineasta, escritor de guiones, también incluso tiene por ahí un libro, no sé si sabías, Sí, tiene un libro por también ahí. ha actuado en alguna, ha hecho cameos y ha actuado brevemente en alguna que otra de sus propias películas y de otras. También ha producido algunas cosas. Es un director canadiense. Director canadiense, nació por ahí en el año 43, ya es grande, ya es veterano, Sí. 82 años me parece. Mm, Su formación viene principalmente dada, bueno, para como hay datos curiosos para meternos en la persona. Cronenberg quería ser entomólogo, que es una rama de la zoología que se encarga de estudiar insectos, que claro que más adelante se va a ver Muy totalmente reflejado ese gusto. reflejado ese gusto, que si bien lo intentó, eso no fue lo que terminó estudiando, terminó dedicándose a la literatura. Bueno, estudió en la Universidad de Toronto literatura. De hecho, su papá a eso se dedicaba, era escritor, eh, tanto en un periódico como de libros, su mamá era pianista, entonces ya de por sí tenía esta influencia artística de sus padres.
Y que es ahí, de hecho, en la universidad, cuando se pone a estudiar literatura, que viendo cortometrajes de estudiantes de la misma universidad, le parece que él también podría hacer algo parecido. Entonces empieza haciendo estos cortometrajes. No recuerdo el nombre de los primeros dos, pero bueno, a ver, se pone a hacer cortometrajes, luego con un poco de financiamiento de lo que es Universidad. la universidad. Bueno, los primeros cortos sí. Ya, las primeras dos películas son como en financiación del país, de Canadá. Lo que son Crímenes del Futuro y Estéreo, sus dos primeras películas. Que en esas, a ver, llegamos a ver la primera de Crímenes del Futuro. Y que sacas a relucir un poquito de eso, vamos a comentarla muy brevemente. Pues mira, yo creo que sí tiene que ver actualmente con la Crímenes del Futuro actual. Ujú. Simplemente que es una película muchísimo más visual y auditiva, con una carencia total de guión, pero al final le termina expresando una idea esencial dentro de la carrera de director, que van a ser las perversiones o las desviaciones sexuales. Y de hecho, algo que sí se abarca, pero muy digeridamente o muy discretamente en ese Crímenes del Futuro actual, es el tema de la pederastía. Y acá en este Crímenes del Futuro, la primera entrega, sí es un poco más explícito, no visualmente, pero sí narrativamente. Se puede observar muy bien por dónde va la idea de esta desviación sexual. Y pues va un tema bastante fuerte para abarcar en ese entonces, la verdad. Claro, ¿no? Y de por sí el planteamiento o al menos el estilo narrativo todavía era pues, muy inexperto. Todavía Sí. no tenía pues ni los recursos para poder implementar un gran montaje visual. Entonces se valía un poquito más de la expresión del cuerpo de sus actores, de los diálogos. Es muy amateur Que, todo el... sí, que por sí era muy ambiguo todo, o sea, Sí. dejaba más dudas que respuestas. Pero bueno, entonces conforme el tiempo se fue puliendo, ya sus dos siguientes trabajos ya eran, como te comentaba, largometrajes, lo que es Rabbit, Shivers, un poquito más explícitos. Pero llegando, bueno, a ver, solo para hacer un poco de contexto sobre lo que va a ir el video, vamos a hablar específicamente de 10 películas que Una selección seleccionamos. que sentimos que representan su obra, Lo toda esencial, lo lo esencial o lo esencial. más relevante de Cronenberg y que representan su movimiento, su gran aportación Sí. al cine de hoy en día. Sí. Entonces, para empezar con la primera película, por aquí, pues, aprovechando que tenemos algunas en físico y de hecho de las que vamos a hablar, las tenemos todas por acá. Tenemos The Brood. Esta... ¿Qué entrega es? Es su... Es la, ¿Quinta? solo para ir en la cronología, entonces la primera fue Stereo, la segunda Crímenes del Futuro, la tercera Shivers. fue Shivers, Rabbit. luego fue Rabbit, Y luego ya The Brute. tenemos The Brood. The Root. Entonces entrando ahí un poquito de qué trata The Root. Para mí, comenzar con esta película me gusta... Yo divido el cine de Cronenberg en 4 pilares esenciales. Ujú. Los cuales son pues la esencia en psicológica, en los perfiles, en todo el guión, o más específicamente el aspecto psicoanalítico que maneja Cronenberg, que ya se deja ver desde los comienzos, hasta desde antes de esta película, pero aquí cobra más fuerza toda la narrativa psicoanalítica y psicológica. Y el segundo pilar sería el cuerpo humano, o más específicamente las deformaciones del mismo. Tiene un gusto muy notorio por la deformación del cuerpo humano, por los órganos, por las mutaciones, por toda esta carne, vaya. Y el tercer pilar sería un futuro distópico, o lo que él llama la nueva carne. Que de hecho aquí me gustaría agregar un comentario que él hace sobre su opinión o lo que considera de la nueva carne, y es esto. Él comenta en una entrevista en un podcast: la versión más accesible de la nueva carne sería una transformación física del significado de la existencia humana. Ciertamente, esto ha llevado las transformaciones al plano psicológico desde el principio de la raza humana. Entonces Cronenberg nos muestra a través de todo este horror corporal, todo este terror psicológico, todas estas mutaciones, una expresión emocional a través del ser humano, una manera de ver
las pulsiones humanas, de ver la sexualidad, de ver toda la distopía futura que él prevé. Y el cuarto sería pues justamente la perversidad sexual. Cronenberg le gusta mucho abarcar diferentes tipos de fetiches, diferentes tipos de desviaciones sexuales. Y es un rol al final del día muy importante, es hasta como un personaje más la sexualidad dentro de toda su filmografía. Correcto, y creo que, como dices, ya venía planteando, por ejemplo, en sus dos primeras obras, este aspecto es muy psicológico, ¿no? Ujú. En las dos siguientes, este aspecto más sexual Ajá. y del cuerpo, donde pues lo criticaron mucho, que por ser gratuitamente muy explícito, muy sexual. Entonces, digamos que en sus dos primeras quiso ser muy intelectual. En sus dos siguientes trató de ser muy provocador. Ujú. Y es aquí, y por eso elegimos primeramente esta. De hecho, vamos a ir en orden cronológico, Sí. no vamos a ir, por así decirlo, de la mejor a la peor, nada de No, eso. vamos a ir avanzando para ver su transformación como director. Sí, porque en realidad pues todas las películas de Cronenberg son bastante buenas de ver. Digo, si bien Sí. hay unas más flojitas, todo Cronenberg Es muy está, visible, siempre hay mucho claro, que sacarle y mucho que pensar a es su cine. relevante, es importante. Entonces, Ujú. yendo en el orden cronológico, The Brute me parece que es la película que empieza como a realmente hacer la consistencia de ese Cronenberg ya un poquito más pulido. Que vamos a ver a lo largo del tiempo y hasta actualmente. Sí, un poquito más Sí. pulido porque creo que sin hacer mucho spoiler, pero vamos a tratar de no hacer spoilers. Pero sí, en esta película ya es cuando empieza realmente a hacer esta consistencia entre estos dos, tres, cuatro pilares que comentaste, donde ya más o menos había tenido su prueba-error y me parece bastante buena The Brute, o sea, hacia grandes rasgos, por mencionar de que va un poco, empieza con estos asesinatos de unos niños que conforme va avanzando encuentran su origen prácticamente, o el motivo de dónde surgen estos, muy curiosamente, esto como lo llamabas, era una Una somatización. somatización emocional. Todo es de manera muy horrorífica y mutante y intrigante, ¿no? Como que te muestra algo como bien fuera de serie, bien sacado de onda, bien raro. Pero al final del día todo es un mensaje psicológico sobre somatizar las Claro, emociones. entonces ya estaba como combinando bastante estos aspectos que ya estamos comentando, ¿no? Que por ahí los chismes, solo por también meter un poquito de datos interesantes aquí entre películas, se decía que ahí estaba viviendo su primer divorcio y Mm. por eso incluso hizo en esta película como al personaje, digamos, no por poner una connotación bueno o malo, pero digamos la mala de la historia era una mujer, por así decirlo. Ajá, Entonces por sí. ahí se contaba de los chismes que se basó mucho, porque esta sí la escribe, la dirige él, que se basó un poco en sus sentimientos del proceso de divorcio de su Sí, de matrimonio. hecho, esta mujer que nos pone un perfil muy histérico, Claro. directamente de manual, una histeria de manual, donde pues sí se vería muy reflejado este problema emocional que estaba, cómo lo estaba Atravesando, viviendo sí, o sí. experimentando, y lo plasma de manera muy gráfica a nivel psicológico. Obviamente hay que, entre más herramientas de lectura tengas para ver a Cronenberg, más lo vas a disfrutar. O sea, esos directores, me gusta mucho ese tipo de directores donde puedes mezclar diferentes ramas artísticas y entre más sepas, más lo disfrutas, más le exprimes, más lo comprendes. Sí, porque sí tiene varias capas y como dices, entre más adquieras este tipo de conocimientos literarios o psicológicos, como dices, reunir las diferentes ramas, realmente se aprecia mucho mejor. Bastante. Entonces, pasando a la siguiente, en cronología, que destacamos, Scanners. 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 Que a ver, acá, ¿qué podemos decir de Scanners? Yo Scanners lo vinculo con X-Men. Es como su X-Men. Su versión, sí, su versión un poco X-Men, que acá de todas formas también constantemente Cronenberg muestra los intereses que atrae del cuerpo. O sea, para él, como comentábamos, siempre habla de un futuro distópico. Distópico. Incluso de pronto se permite coquetear con teorías, como la llaman hoy en día, conspirativas, Conspirativas, sí. donde cree que conforme va avanzando
la ciencia, la tecnología, los estudios, por ejemplo, en esta de Scanner, solo por platicar un poco la premisa, pues sí, hay ciertas personas que empezaron a desarrollar una especie de mutaciones de telepatía, habilidades telepáticas que tanto el gobierno como ciertas organizaciones tenían ganas de explotar, claro, con múltiples fines. Sí, como un recurso para utilizarlo a su bien gubernamental. Claro, claro, entonces esta también vuelve a traer esos elementos del cuerpo, donde si bien tiene efectos prácticos que de pronto sí puedan verse mejor o peor logrados. Algunos envejecieron un poco mal, pero es que también si contextualizamos pues el presupuesto de ese entonces que tenía Claro, claro. y las herramientas, aparte Cronenberg siempre ha sido un director muy apegado al maquillaje, pues se me fue la palabra. Sí, los efectos prácticos al Efectos final del prácticos, día efectos son prácticos, efectos sí. prácticos. Y tiene algunos momentos muy buenos. Digo, yo en lo particular sí sé que de pronto para las nuevas generaciones esos efectos no les puedan parecer de lo mejor, pero yo tengo cierta nostalgia y cariño a esos efectos Sí, de prácticos, pronto hay ¿no? dos que tres escenas muy icónicas donde explota una cabeza, ¿no? Casi Claro, y vemos, comienzo vemos y carne y sangre por doquier y es bastante disfrutable. Bueno, o para los que tenemos este ya gusto. ese gusto, pues no, me parece bastante relevante esa película en ese aspecto. No tanta profundidad en el aspecto psicológico, pero como ya venimos diciendo, si bien a veces de pronto le interesa un poquito más mostrar algunas Ajá. cosas explícitas en este lado de lo físico, a veces está en el lado contrario, pero Scanners me parece una de sus obras relevantes. Sí, entonces aquí de Brute tenemos un perfil más psicológico y acá en Scanners tenemos este que mencionas como conspiranoico, que también más adelante vamos a continuar viendo, o sea, esta prevista suya para el futuro donde va a haber ese tipo de cosas, donde le gustaría tal vez verlo, o no sé si realmente crea que pueda haber algo similar, quién sabe, pero se ve que tiene un interés genuino por lo que va a ver del futuro, lo que espera el futuro para el ser humano. Que de hecho tiene demasiado que ver con la siguiente que vamos a comentar, que es una de sus obras Más cumbre. reconocidas. Yo diría en lo personal, digo, no estamos haciendo un top acá, pero a mi personal, que al final yo creo que podemos decir nuestro Un top top, 3. sí, un top Pero 3. mientras, este está en mi top 3 también, todavía no voy a Videodrome. decir en qué posición, pero Videodrome. 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 Y es curioso Wow, porque es una película wow. muy corta, ¿verdad? Es una película que Se, 1 hora 30, 1 hora 20. se va súper rápido, se va Una súper película muy corta. rápido. ¿Y qué podemos empezar a decir de Videodrome? Toca un tema muy específico que es en la industria del snuff. Y de hecho aquí también vuelve a tocar ese tema conspiranoico sobre el control del gobierno y todo esto a través de la señal. Y es muy Si interesante. bien, si bien el paso del tiempo y la tecnología hacen que el tema que toca de estas televisiones que transmiten señales que te contagian de cierta forma o hacen crecer tumores, ya no es tan vigente porque la gente ya casi no ve televisores, de todas maneras seguimos pegados a las En pantallas, pantalla, que eso sí. yo creo que realmente era el mensaje de fondo, ¿no? Ujú. El cómo ciertas industrias pues controlan mucho el contenido que vemos e incluso con ello la forma en que vamos pensando, que bien es una especie de contaminación de la mente, ¿no? Exactamente. Entonces sí, es súper relevante esta obra en ese aspecto. Ahí otra vez vuelve como a juntar Todos sus gustos. todos estos gustos. Y en este sí ya viene más cargado de De los body cuatro horror. Sí, los pilares que 4 pilares. comentaste. En lo sexual, con esta industria del snuff, del Y sadomasoquismo, la relación que interpersonal que tiene el protagonista con una chica en ahí mete mucho específico. lo psicológico, ¿no? Ujú. Incluso hay una escena donde le dice, oye, ¿por qué estás vestida de rojo? Capaz que, y sabías que íbamos a estar aquí sentados hablando, Ajá, como dan a seguro. entender que lo quiere Ajá, que lo hizo seducir. con fines de coquetería, Pues entonces, ahí menciona como mención indirecta a la colorimetría psicológica de cómo exactamente, funciona. O exactamente. luego también me acuerdo que hay una escena muy icónica, menos para mí, donde le está dando latigazos a la televisor, que simultáneo esos latigazos se lo da a la chica.
Y luego hay una parte donde ella le dice, tienes que, es momento de abrir tus neurotransmisores o algo por el estilo. Entonces juega desde lo No, sexual en es el nivel neuronal, buenísima. es una locura esta película. Es buenísima. Creo que sí, como te comento, de sus obras cumbre para Y mí. es el cupside de ese entonces, de ese momento, o sea, lo que llevaba es el cupside del body horror, todo lo que planta aquí es De icónico, hecho, así hablando de eso, para que no se nos pase, aquí realmente es cuando ya hablando de conceptos que literalmente la película menciona, ahí ya empieza tal cual este discurso que dice, viva la la nueva nueva carne. carne. Ahí comienza esto de la nueva carne, le da forma al concepto, a la ola, que realmente se le podría llamar hasta de ese modo, ¿no? Claro, ¿no? Y prácticamente casi que con ese discurso, digo, no es todo con un spoiler, pero casi que termina en eso, Sí, cimentando que a partir de ahí llegó comenzando la la ola de la etapa de la nueva nueva carne. carne. Y está buenísima, es recomendadísima Sí, de y Cronenberg. la nueva carne sigue vigente, y es más, yo he visto hasta la más marcada que en su propio hijo, ¿eh? He visto muchos directores más influenciados por Cronenberg que hasta su propio hijo. A ver, por mencionar algunos de hoy en día, Julia Ducournau, Coralie Farge, no terminamos, No, pero tal cual ha sido un referente del body horror, de muchos aspectos que fue sí. cimentando él y que muchos lo citan. Es más, hace comentas que por pronto tiene la teoría de que Alien el octavo pasajero le pirateó la Ah, idea en en Shivers, de hecho Shivers. sale no me sé el nombre en inglés, pero el rompepechos, por así decirlo, el chest Ujú, breaker creo que se llama. sí. Shivers salió antes de Alien e incluso pues ya posteriormente a Alien pues sí le quedó un poquito mejor, pero no, digamos que no fue la idea muy original que digamos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Cronenberg comenzó siendo un poco ignorado y hasta la fecha no es un muy No es tan reconocido. conocido como debería porque en Sí, a nivel realidad es popular que no, porque en es... cineastas, obviamente en No, claro, sí, cineastas lo quien tienen realmente muy... se zambulle un poquito más a investigar todo este mundo del cine, pues tarde o temprano se tiene que topar con él. Sí, exactamente, lo ves mucho en la ola francesa. Yo creo que Claro. la ola francesa en cine elevado E de horror. incluso creo que también, sí, hablando de la ola francesa, él también inspiró mucho el nuevo extremismo Y exactamente, francés. yo también tengo la misma opinión. Creo que Cronenberg sí dejó todo un linaje muy de culto, por así llamarlo, porque digo, no hay como mucho conocimiento. Creo que todos mínimo hemos visto una película de Cronenberg, especialmente La Mosca, ¿no? Claro, Pero claro. muchos no saben que eso es Cronenberg y ese es el gran factor problema. De hecho, bueno, ya más adelante hablaremos de su última película, pero también no tuvo mucha popularidad ni muy buen recibimiento. Al igual que Crímenes del Futuro también quedó De hecho, en media... nuestro país ni siquiera ha encontrado fecha de estreno Sí, no, y todavía. quién Que sabe ya si lo vaya a dudo que llegar. vaya a haber por las fechas que estamos, ya Ya casi dudo salió que hace 2 años. dudo que vaya a suceder Yo ya. también. Pero, Ni hablar. Pasemos a la siguiente, que una de tus favoritas. esta es una de mis favoritas también, curiosamente, ¿eh? Dead Ringers. Dead Más perversión Ringers. sexual. Claro, no. A ver, acá, a lo que yo tenía en cuenta, leí por ahí unas curiosidades. Cronenberg ya llevaba, claro, varias películas donde mostraba lo explícito, la carne. Pero por ahí había unos rumores ya en ese tiempo donde lo estaban comparando mucho con directores como Wes Craven, como John Carpenter, hasta crearon este comentario que de las tres Cs. Ajá. Cronenberg, Craven Y y Carpenter, Carpenter. ¿no? Y cosa que le molestó un poco porque él sentía que él tenía más profundidad en sus personajes, que les daba estos matices psicológicos, sexuales, algo más profundo, ¿no? Sí, exactamente. Cosa que ya acá en Death Ringers se centra más, de hecho, parece más ya un thriller, ¿no? Sí, sí, ¿Tú, sí, tú, básicamente. tú qué opinas de Death Ringers acá? ¿Qué hay que decir de Es Death una Ringers? película un poco complicada de ver si estás acostumbrada a ese estilo de cine, ¿no? De pronto sí se siente muy perversa algunas cosas. Claro, ¿no? Y tal cual, por decir de qué va Death Ringers, pues son unos hermanos gemelos, 6 meses casi, casi. ambos interpretados por Jeremy Irons. Excelente actuación, wow, Excelsa sí. actuación de Jeremy Una Irons. maravilla, Creo que, la creo que verdad. es el punto más fuerte, o Sí, uno de los uno de los puntos puntos más más fuertes. fuertes. Jeremy Irons interpreta a unos gemelos
que tienen una dinámica, que bueno, estudiaron Son ginecólogos, ginecología. pero son ginecólogos sobre casos extraños o anormales. Claro, claro, de hecho, de eso va tratando, que de por sí, desde que eran chicos tenían inquietudes sexuales extrañas y conforme fueron avanzando, pues también estas mismas inquietudes les llevaron a llevar la praxis de la ginecología por lados poco ortodoxos. Sí, exactamente. Al punto de que hasta comienzan a crear sus propios instrumentos, los cuales están preciosos, es una locura de instrumentos nunca antes vistos Podrías y verlos en una galería de arte, de sí, de arte arte y te moderno y podría parecer wow. una maravilla, ¿eh? A mí ¿No? también me parecen increíbles esos artefactos Que que de hecho, usaban. parte de la trama de la película terminan ahí, ¿no? En una galería Ah, como sí, de cierto, arte. se los roban y Entonces, los exponen. sí, toca el lado muy, muy psicológico. Incluso ahí mete unas teorías muy raras de los gemelos sobre esta conexión que tienen, que incluso les cuesta como estar separados. Sí. Son como muy, muy cómplices los dos Y termina siendo una entre... connotación sexual muy extraña entre ellos también, donde comienzan, todo gira en torno a un amorío que comienzan a compartir, De ¿no? hecho, sí, este amorío empieza a crear como una cierta disrupción entre ellos, porque de por sí, bueno, se complementaban bastante bien, uno por el lado más académico, o hablando de la ginecología, uno era como Ujú. más experto en eso, y otro más experto en la parte de las relaciones públicas, e incluso en la parte de hablar. Entonces, si bien los dos tal cual eran egresados ginecólogos, uno tenía ciertas habilidades de un lado y el otro un poco más de habilidades en la ginecología, ¿no? Y se complementaban Se bastante bien. complementa muy bien, sí. Pero bueno, no dando ya más detalles para que la puedan ver posteriormente. Death Ringers también. Sí, tiene sus escenas Es, muy icónicas también, hay escenas muy bien logradas. Aquí también la calidad de body horror sube bastante, que ya se ve unas escenas muy sí, realistas, que de por sí, sí tiene poco body horror, pero lo poco que tiene muy lo bien hace muy bien. logrado, Lo muy hace muy bien. bien. Nunca olvidaré esa escena donde están pegados los dos despertando con la misma mujer. Tremenda y Wow. casi que muy freudiana, ¿no? Volver Ah, al también. vientre Un tema muy y... importante con Cronenberg es la postura freudiana que tiene. Y ya es muy claro en la película como documentaria que hace sobre Jung y Freud, que estaba muy del lado de Freud. Nunca lo ha dicho abiertamente en ninguna entrevista ni nada por el estilo. Pero lo puedes ver que refuerza mucho teorías freudianas. Pero ya en la película como documentaria de esta relación entre Jung y Freud, mucho más adelante, ¿no? Que es 2011, si no me equivoco. 2011, Sí, 2013. ya es una etapa mucho Más, más sí. adelante, que esa no la metimos en nuestra selección, pero que vale la pena mencionarla para saber, pues, de dónde viene la forma de pensar de Cronenberg, ¿no? Exactamente. Y aquí en esta perfiles de personajes nos pone a Jung como muchos freudianos lo interpretamos o lo observamos, que al final del día le pirateó muchas de las ideas a Freud y al final del día pues Freud lo acuñó y lo apadrinó básicamente. Entonces tiene una postura muy freudiana Cronenberg y es esencial en su cine. Entre más Freud consumas, mejor puedes Entender observar la a obra de Cronenberg, Cronenberg exactamente. y claro, para cerrar con esta de Death Ringers, ahí para mí dejó claro que no solamente era un provocador visual, sino que también sabía hacer esa profundidad que ya desde The Brute para mí ya lo había hecho, Sí, pero por lo mismo que comentamos de que no era tan conocido, pues no lo había dejado muy claro todavía, se le entonces juzgó muy rápido, se le tachó muy rápido, pero era también mucho por la época. totalmente. De mis Pasando a la favoritas. siguiente, que esta te voy a dejar un poco más hablar a ti Sí. porque Ay, esta la verdad es que a película. mí me costó un poquito digerirla, de inicio, la primera Sí. vez, la primera De vez. hecho, me acuerdo que tú me la recomendaste y me dijiste de que, no sé si te vaya a gustar o no. No, la vi y es Crash. Crash es una de mis películas favoritas de directores. Yo creo que sin problemas podría ser mi top uno, pero ya más tarde lo comentaré. Crash es que a partir de esta etapa de Videodrome, como que ahí agarra su peak sexual Cronenberg. Con Claro, estas tres claro. películas que hablan muchísimo sobre la sexualidad, y aquí abarca un fetiche muy poco hablado y ni siquiera sé si lo he visto en alguna otra película. Y ahora mismo no tengo el nombre, pero es un fetiche que consiste en ponerse en situaciones de riesgo. Ya en la vida real eso incluyen hasta causas de incendios, en este caso son choques, todo esto que pone en riesgo la muerte.
que básicamente sería la pulsión de muerte ligada con la pulsión sexual, ligada con la pulsión de amor, todo muy freudiano, todo muy psicoanalítico, explicado ese tipo de fetiches. Pero ¿tú qué opinas de...? A ver, pues solo para dar una pequeña sinopsis, bueno, o al menos lo que recuerdo porque creo que mi mente decidió suprimir un poquito ciertas partes de la película. Lo que tengo entendido es que es el personaje principal, tras una especie de accidente, creo, Sí. encuentra a este grupo de personas Como un pequeño que culto que hacen estas prácticas de riesgo, les gusta tanto, y ellos lo ven como arte, tanto el recrear accidentes claro, automovilísticos, claro. les gusta mucho agarrar casos reales de accidentes automovilísticos y recrearlos con gente, ya sea de su mismo nicho o gente externa, como fue en este caso con el protagonista. Al final ya selecciona al protagonista y a su pareja, ya que tienen como una relación abierta o una relación swinger, ¿no? Claro, no, y hablando de los accidentes que requieren incluso, esto no como tal es un spoiler, pero me pareció muy, muy bueno. Recrean el accidente del famoso actor James Dean. Sí. Y wow, o sea, es que me parece, yo algo que te he dicho que valoro mucho en cualquier película, es en su creatividad, ¿no? Entonces, como bien lo mencionas, no recuerdo, y creo que no lo hay, y tal vez no lo haya. O tal vez, bueno, no antes de él. Sí, no, ya después se ve que Titán, película francesa, también agarra mucha Claro, influencia de claro. aquí, pero antes de él y nadie se ha atrevido a hacer, vuelto a Nadie había hacer. hecho algo No. así es que no. Y tan solo porque abordar este tema de este fetiche en específico es un fetiche muy raro y muy poco hablado, porque pues al ser tan de tanto riesgo donde puedes literalmente morir, y hasta en esta película se muestra que el objetivo muchas veces es llegar a morir para llegar al cúspide del placer, es un tema muy difícil de abordar. Sí, es bastante raro, por decirlo menos, por ponerlo muy simplificado, este fetiche por los choques. Sí, y acompañado con una fotografía, una banda sonora increíble, de verdad la fotografía es preciosa. Y a reserva de que tú me digas lo contrario, pero creo que es la película, al menos en el aspecto sexual, más explícita de David Cronenberg. Sí, sí, yo creo que sin problema alguno sí lo Casi termina siendo. que para quien no sepa, para quien lo pongas así de cero a ver esa película y no sepa de quién es, Es un muy mal comienzo. bien te podría decir Sí, que lo estás poniendo a ver algo pornográfico. pornográfico. Sí, no, yo creo que es un muy mal comienzo para comenzar con Cronenberg. Pero ya después de ver unas 3 4 pelis de él, yo creo que eso sí tan disfrutable si te gusta el director. De verdad es una de mis favoritas, se me hace increíble, se me hace súper afrodisíaca, se me hace maravillosa esta película, me encanta. Y yo creo que yo tengo que darle otra vuelta a esa película, tengo que revisitarla pronto porque así como me la has platicado nuevamente, creo que sí tengo que darle otro vistazo más. Sí, sin duda alguna es toda una experiencia, y más si no sabes nada de qué va la película. Porque yo cuando la vi no sabía de qué iba y dije, wow, o sea, no te esperas semejantes aberraciones, honestamente. Y ahí también de pronto termina explorando un poco el gusto por las deformaciones físicas o Claro, claro. ¿cómo llamarlo? Amputaciones, las heridas, todo esto que al final del día es muy cuestionable y más para la época Pero pues bueno, no se diga más, vale más verlo que que oírlo oírlo. aquí en este caso, pero ahí está y es una de las más recomendadas acá Sin duda de las que alguna. vamos a hacer. Crash de David Cronenberg, vayan a verla, A verla, sin por duda. favor, sí. Entonces pasamos a la siguiente, que esta La más accesible, yo es la creo. más accesible, es la más conocida, es también sus obras cumbre. Ujú. Un remake, no recuerdo de qué año fue la primera, Como del pero 50 yo creo. sí, sí, aproximadamente. Un remake, La Mosca, La mosca que, de Sly. que de todas formas, a pesar de ser un remake, Cronenberg sabe muy bien implementar acá todos los elementos que ya venimos mencionando, estos aspectos psicológicos que aquí son menores, acá sí le da un poquito más de rienda a este aspecto body horror. Horríficos. Y de hecho esto fue lo que la puso como en la mira ya de la industria, pues comercial, por así Claro, llamarlo. O sea, esta esto creo que es película, su mayor éxito tal vez, ¿no? sí.
de taquilla, al menos hablando en ese aspecto. Muy Sí, kafkiana otros son de referentes literarios. Sí, otros de sus grandes referentes. Y yo creo que también hablando, retomando un poco de lo de los efectos prácticos, creo que es de los mejores efectos prácticos. Ahí sí ya se podía ver lo bien pulido. No, y hasta la fecha esa película envejeció increíble, o sea, muy difícil volver a recrear algo así, marcó un antes y un después en esa época, Y entonces, que de hecho acá como una anécdota personal, esa es un poco como esta película también, por lo mismo de que es la más conocida, la que empieza como a abrir esta conversación entre Jürgen y yo sobre Cronenberg sí, incluso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que decir de La Mosca? No mucho ya, digo, dado todo lo que ya vamos comentando, pero es una obligada también, sí, si no se ha sí, yo creo visto... que es el mejor modo de comenzar. Yo así comencé con de hecho la película marcó mi Es infancia. justo lo que estaba a punto de decir. Yo creo que es Sí, el lado más accesible para comenzar David Cronenberg. sí, Porque ahí ya puedes, bueno, para quien ya sabe la trayectoria, ahí ya bien vas a ver lo que tiene el director. O para los recién llegados a su obra, creo que de ahí van a ver muchos elementos que pues van a atraparte, van a llamar tu atención, al menos tanto en el aspecto corporal y algunos en el aspecto psicológico, porque hay una parte de la película, solo por saltar un poquito ahí, y sin hacer mucho spoiler, donde se pone algo existencial, se pone algo existencial el protagonista respecto a esta transformación que está teniendo. cuestionamiento de la identidad y el instinto animal del ser humano. Sí, tal cual. Sí, Entonces es una parada obligada para tanto para los fanáticos, para los no fanáticos. sí, yo Incluso creo eso es que es el comienzo, el puente para empezar Es con algo. de las mejores películas de terror de la historia del cine, hasta Sin me duda atrevería alguna. a decir. Entonces, Sí. esa no hay tanto que decir, digo, no tanto que decir que no se haya dicho. Ujú. Entonces, pasamos rápido a la siguiente, que está. Uy, esa está difícil Esta también, es que difícil de asimilar. es increíble, tiene muchísimas muy buenas. Naked Lunch, Almuerzo Adaptación Desnudo, literaria, también una novela. Muy de la buena novela adaptación también. homónima de William S. Burroughs. Es que la primera vez que la vi Odiadísima es la también de película. esas películas que no sabes mucho y la empiezas a ver. Y yo creo que Sigue sin saber nada. Entre más la ves, menos sabes de esa película. te noquea de lo impresionante que llega a ser en el aspecto Es muy visual. sugestiva, muy fálica, muchas referencias anales, mucho, mucho por ver ahí. Ahí hay demasiado Sí, que sí, sacarle literal, hasta visualmente. mete adicciones porque creo que el protagonista, solo para dar una pequeña sinopsis, es como un exterminador de plagas. Ajá. Y usuario de drogas. Y esa misma, de hecho, ese mismo líquido que utiliza para exterminar las plagas lo utiliza como su Sí. droga personal Se junto con su inyectan esposa. con su pareja, se inyectan como insecticida. Y de ahí hacia adelante, porque no estamos dando un gran spoiler, eso se ve justo al inicio. Sí, son los primeros minutos. Empieza toda esta historia tan lisérgica, tan onírica, tan conspiranoica también, Ah, porque conspiranoica empieza también, lo sí. conspiranoico, Y un despertar entonces, sexual hacia la homosexualidad. claro, tiene esas connotaciones totalmente Sí. sugerentes No, sobre esos aspectos y yo creo que todo el tiempo te la pasas preguntándote qué estoy viendo. sí, sin duda alguna. O sea, desde que ves bichos enormes que son máquinas de escribir, simultáneamente te hablan por el ano, que el ano lo tienen en la espalda y te piden droga. Es una locura de película, es una ¿No? Y maravilla. ahí es donde podemos ver un poco, ¿no? Este gusto que tenía Cronenberg, tanto en esta como en La Mosca, como hemos dicho, sus orígenes, donde tenía esta fascinación por los Por los insectos, insectos, sí. y ahí totalmente podemos verlo. E incluso estas fascinaciones literarias que tenía en su juventud, entonces ahí también, además de sus obras cumbres, de su etapa más fuerte, Sí, más propositiva al menos, ¿no? Porque en ese tiempo pues no había como quien hiciera ese tipo de trabajo. Ya empezaban a surgir algunos, pero ahí él estaba, digamos, en su prime, en su peak. sí, sin duda alguna.
Y luego sus monstruos son una maravilla de ver también. Son cosas que nunca vuelves a ver en tu Unos vida. efectos muy bien logrados, Muy otra vez ahí, logrados. tanto como en La Mosca, son Un acierto total. efectos prácticos tan bien logrados y que te logran, bueno, si eres de estómago sensible, te logran generar una especie de repulsión Sí. muy especial, muy especial. No se olvida esa película tampoco. Es que Cronenberg No se olvida, no se te olvida. marca, te trauma de algún modo hasta que le agarras gusto. Entonces, esta es muy, muy recomendada para cuando quieras impresionar a alguien, al menos en lo visual, o que quieras que te empiezan a tachar como el amigo raro de las películas. Sin duda alguna. Entonces, es buenísima, parada obligada también Sí. en la filmografía de Cronenberg. Pasamos a la A siguiente. la siguiente. Más conspiración. Existence. Claro, otra vez volviendo a la nueva carne. Sí. De hecho, también creo que en esta película lo mencionan, ¿no? Al final. Sí, hacen una mención. Otra vez vuelven a mencionar sobre la nueva carne. Por ahí tienes un comentario sobre 3 películas más referentes al tema, ¿no? Sí, sí, como una curiosidad, digo, para meter un poquito aquí en esta película. Prácticamente se estrenó el mismo año que Matrix de las Wachowski y en aquel entonces los Wachowski. Y curiosamente sí, es muy buena, es bastante disfrutable. Otra vez, mete los aspectos que ya venía tocando, pero ahora de esta manera tan innovadora que es, bueno, a ver, trata, ¿qué nos dices en la sinopsis? Ah, qué complicado. Sí, Pues un poco. básicamente trata de una clase de juego Sí. que la manera de jugarlo es lo también curioso y lo muy Es Cronenberg. como virtual, ¿no? Que Sí es incluso es virtual, pero también con este error corporal donde tienes que primero meterte como un chip y luego conectar como, parece como un cordón umbilical a las... un plug en la nuca. Muy Sí, a la Matrix, curiosamente el sí, mismo año. Por ahí yo tratando de investigar a qué se debía esto de que se parecían tanto, o quién le había robado a quién. Por ahí, y solamente son rumores porque no hay nada confirmado. Se dice que a veces en los estudios, a veces se filtran de boca a boca, a veces no necesariamente que se filtre el guión guión completo. completo, pero que se filtra a veces de boca a boca los conceptos de que, oye, mira, esto se está haciendo, esta idea está muy buena, y de boca a boca se va corriendo la premisa, el rumor, y inmediatamente se ponen a robar Adaptarla, ideas, a sí. adaptarlo. Entonces yo creo que no, ya no sé quién le robó a quién, pero salió el mismo año que Matrix, junto con otra película parecida, al menos en el aspecto de Dark, crear sí. falsas realidades, o digamos, este rollo conspiranoico de industrias controlando la realidad o haciéndote Sí, ver salir otro lado de otra realidad. Dark City de Alex Proyas. Entonces, estas películas tan parecidas en un periodo de tiempo que, claro, ya sabemos todos que Matrix fue un boom por sus efectos Sí, se especiales. llevó todas esas. Fue Los Oscars. la película de esa década. Wow, es que fue un antes y un después, al menos en los efectos especiales. Entonces opacó bastante Existency. Mm, pero es también, me parece, de las obras también más disfrutables de Cronenberg, más creativas, porque me parece bastante creativo. Sí, Que si bien claro que para todos ellos que conocen Matrix, que por amor, los que están en el cine, los que vemos cine, la mayoría debe de conocer al menos de título Matrix. sí, exactamente. No les parecería a lo mejor tan creativo, pero ya cuando sabes que se estrenó el mismo año y lo que propone en su trama, es bastante interesante de ver. Sí, nuevamente visualmente es impactante, es Otra vez jugando con estos artefactos, tan extraños como... Ah, pistolas, sí, también hay unas pistolas que se arman a través de de huesos. huesos, pero primero tienes que consumir la comida y luego empezar a armar tu arma. Es muy extraño y al final del día las balas son como dientes, ¿no? Es muy rara, pero curiosamente, como pasa con la mayoría de las películas de Cronenberg,
por alguna razón no puedes dejar de ver. Exactamente. Es incluso, digo, a lo mejor estoy hablando por mí, pero podría ser una especie de morbo. Creo que es una especie de morbo. Es que ves cosas que no has visto en tu vida y Sí, dices, ¿qué es exacto. eso? Necesito saber qué es eso, ocupo verlo bien. Entonces Exactamente. Tiene esta habilidad para generar morbo, Sí, para generar fascinación, incluso fetichismo, porque también llegas a ser un poco sexual en algún sí. momento, ¿no? O sea, mucha sugestión a penetraciones. A veces es muy sugestiva. Todo Cronenberg es muy fálico, muy... Entonces también me parece una de sus obras relevantes y que sin duda yo recomendaría. Pasamos a... Spider. Un drama, thriller, muy psicológico. Spider. Que esa te voy a dejar un poco más hablar a ti, porque yo en lo personal, si bien no me parece una mala película, yo creo que en el primer visionado no la comprendí del todo, claro. Sé que plantea este aspecto psicológico del personaje, que todo puede ser muy metafórico, pero tú que estás un poquito más metido en la psicología, en los aspectos de Freud, del subconsciente, en Jung, bueno, claro, por encima, claro, Sí, ¿no? sí, sí. Pero y tú que la tienes más fresca porque la viste no hace mucho, ¿qué nos puedes contar respecto a Pues Spider? Spider es totalmente seguir a un hombre con una patología psicológica, acompañado de una fotografía muy cabrona también. Se construye un poco lenta, es una película con unos tonos como un poco muy hacia lo drama, pero simultánea con unos tintes de thriller, y al final del día lo importante o lo destacable de esta película es todo el constructo psiquiátrico de este personaje, cómo nos va mostrando toda una patología bien desglosada, bien fundamentada, bien argumentada. Nos muestran flashbacks desde su pasado, nos da a entender que es completamente una patología de nacimiento, y pues una muy buena película. A mí, yo cuando la vi me gustó bastante, se me hizo muy inteligente. Y que muy bien actuada por Ralph Fiennes, Sí, ¿no? El el- Voldemort, para quien la quiera ubicar de algún otro lado. Ralph Fiennes es muy, muy buen actor y que de lo que logro recordar, tiene una atmósfera, otra vez, que se ve muy onírica. O sea, hay sí, como esta bruma en el aire de repente, que es como muy característica de cuando uno está soñando. No sé si te parece sí. Y algo. nuevamente tenemos más insectos. Esa cuestión, las Claro, arañas es claro. importante, las telarañas, hay hasta una explicación de su infancia de por qué esta fijación con las arañas y las telarañas. Entonces volvemos al sello del director, que es un perfil psicológico. También por ahí hay unas connotaciones sexuales y insectos y patologías. Entonces, pues es Cronenberg puro nuevamente, pero dejando ya de lado el body horror aquí. Claro, esta etapa ya de Cronenberg, e incluso pues vamos a hacer ahí aquí un pequeño paréntesis, que si bien como les comentamos, no todo Cronenberg es digno de ver, por ponerlo así. Sí, Esta segunda etapa que tiene ya, digamos, yo creo que a partir de qué película habrá empezado esto, de Dead Ringers a lo mejor podemos decir, o ya después de que hizo Mosca y Naked Lunch, ya empezó a ser más este aspecto más psicológico, como con... menos provocador, menos sí. extraño visualmente. Esta fue después de una historia violenta, Promesa Celeste, Spider, digamos que ahí sí retoma un poquito de lo que ya él tenía, y por eso, a lo mejor porque tenemos un poco más de simpatía a ese lado de Cronenberg, decidimos poner esta. Dejamos de lado un poquito, aunque son muy buenas, History of Violence y Eastern Promises. Pero bueno, solo quería meterlas en un paréntesis, haciendo connotación a que sí, estaba Cronenberg en una etapa donde ya le interesaba un poquito más, o al menos en ese momento, mostrar el lado psicológico de sus personajes, ya no tanto, ya se había cansado un poco, como ya les había comentado, de que lo estuvieran relacionando siempre o casi nada más encasillando en el aspecto del body horror, que incluso a él ya hasta el concepto le había cansado y decía que no simpatizaba mucho con el concepto body horror, que porque
el cuerpo para él es algo hermoso y digno de plasmar, como bien él lo hace en todas sus Y de películas. experimentar, o sea, para él no era como un horror Sí, no, corporal. como tal para él no era un horror, era más una apreciación Una del apreciación, una cuerpo, de cómo puede experimentación. llegar a ciertos límites, cómo puede mutar, incluso hablemos de enfermedades, ¿no? Pero sí, o sea, se alejó un poquito de ahí. En Spider a lo mejor todavía estaba en este mood de querer plasmar lo psicológico. Y nuestra siguiente selección y la última es su gran regreso para mí a lo que son sus bases, pero aún así no dejando de lado toda su construcción que ya venía dada también de lo psicológico, también de lo sexual, también de todos estos elementos que ya venimos diciendo, lo que es Crímenes del Futuro, su segunda Crímenes del Futuro, es que ya ni podría llamársele remake, No. ¿verdad? Porque es totalmente algo diferente a la Más bien es primera que como hicieron. la obra completa ya de la idea que traía. Ah, Crímenes del yo creo que futuro. sí, mamá, más que un remake, es que no sé, un remake es muy raro, ¿eh? Sí, Yo creo que habría que buscar ahí qué él dice de su obra Crímenes del película Futuro. sumamente interesante. Wow. E incluso tiene esta, que yo creo que es una de las películas de él que tiene más capas, más Sí. capas que las demás. O sea, No, no, es no que es, no es fácilmente digerible, la no, verdad. habla de un montón de cosas, habla de la distopía futura, habla de hasta De la de la contaminación, el contaminación, cambio climático, incluso otra vez vuelve ahora a las mutaciones, pero dadas por consecuencia de nuestra forma de consumo, que es esto de mismo de los plásticos. exactamente. No haciendo spoiler de cómo lo mete ahí, pero toca también incluso, hablando de la distopía y metiendo un poquito de la trama, es en una especie de futuro distópico donde ha avanzado de cierta forma tanto la tecnología que ya no sienten dolor. Ya no hay dolor, ya no hay placer sexual. Y por consecuencia empieza a haber una especie de performance quirúrgicos. Y creo que ese es el lado más artístico de Cronenberg, ¿no? Aquí nos muestra una apreciación también por el arte, nuevamente corporal, pero de una manera pues más performática. Acá incluso yo creo que voy a citar esta frase de la película, la cirugía es el nuevo sexo. La cirugía es el nuevo sexo. En un futuro distópico donde la libido sexual eh, casi que desaparece, tienen que comenzar a buscar el placer a través del interior humano, literalmente. Ay, es que otra vez vuelve a las mutaciones, vuelve a las enfermedades, vuelve a lo sexual, pero esta vez de una forma todavía más compleja, pero no por ello menos disfrutable. Bueno, claro, ya lo hemos dicho, para quien conoce al director e incluso para quien busca algo diferente, porque tampoco este concepto al menos de relacionar me da un poquito de risa, pero la cirugía con el placer sexual. Bueno, claro, sí, en algún momento tal vez alguien ha de haber relacionado ligeramente un poco eso, Volvemos un poco a Freud, pero ¿eh? hacerlo la trama principal. Sí, sí, claro, sí podemos volver siempre a Freud, ¿verdad? Pero sí, es algo también no visto. Y luego actualmente es una película muy reciente. También lo más loco, o sea, cómo sigue innovando el director y no se cansa de innovar, innovar. Sí, hasta sus propias ideas. O No, sea, incluso para quienes tienen este bagaje cultural que ya hemos mencionado, les parece brillante a su propia manera, ¿no? Y para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados con estos conceptos, les puede parecer un poco vaga, un poco rara, un poco pretenciosa, pero al menos nosotros que en lo personal disfrutamos mucho de la obra de Cronenberg, que ya sabemos todo lo que ha venido construyendo, nos parece como su gran regreso a lo que son sus bases, ujú. sin explotarlo, pero sí, digamos, volviendo a exponerlo a las nuevas generaciones. E incluso yo creo que él bien ha de ser consciente de su influencia No, claro que sobre sí. los cineastas contemporáneos. Y esa me parece su gran regreso, e incluso apenas, como comentamos hace 2 años, y bueno, o sea, queda fuera porque ni siquiera se ha estrenado, ni Sí, siquiera en físico imposible tenerlo en está. físico, ¿no?
de Shrouds o los sudarios en España creo que le Muy pusieron. extraño. Los sudarios, vamos a hablar brevemente de ella porque tuvimos el placer de verla ya desde hace un tiempo. inicialmente, de hecho, la idea era esa, hablar de Shroud, su nueva película, pero como de por sí no se ha estrenado en muchos países, ni Sí, ni ni quién quién la vaya a consumir supiera, ¿verdad? para poder tener referencia de una película que no se ha estrenado. Pero a ver, vamos a hablar brevemente de Shrouds, vamos a hablar de Shrouds. O sea, acá, a ver, en la sinopsis, también incluso me parece también de sus películas con más capas, ¿eh? Otra vez, como que Sí. no me gusta decirlo porque pues, casi ya es inminente, pero casi su última etapa, porque pues por la edad ya sabemos que no hay mucho ya hacia Sí, adelante. todo tiene un límite, todo tiene una Ya fecha de tiene caducidad. 82 años, no sabemos cuánto tiempo más nos quede de David Cronenberg. Su etapa final creo que está bastante, ya bastante pulido, creo que ya no le está importando mucho ser tan comercial, ¿no? No, exactamente. Y aparte, hasta él mismo sabe que días de su etapa final está dejado claro, de pronto visitando temas como la muerte, ¿no? En esta edición que tienes Claro, de no, Crimen del totalmente. Futuro, Incluso hasta si fuera su última película, sería muy poético. sería muy poético de su parte. Porque ya ha mostrado cortos. De hecho, tío, esta edición que tienes viene con un corto Viene con un corto donde. que se llama La muerte de David Y él Cronenberg. mismo se está viendo muerto y se está Abrazando. abrazando, está Creo que como. incluso él ya podría hacer las paces con ese concepto de la muerte y lo demuestra en esta última película de Shrouds. Que por ahí está en las curiosidades mencionado que lo hizo por este evento que vivió hace no mucho de la muerte de su esposa. De hecho, el protagonista, Vincent Cassel, se parece mucho a Cronenberg. Demasiado, demasiado, demasiado. Se parece muchísimo a Cronenberg. Casi está igual. Sí, yo también por momentos dije, la está actuando Cronenberg. No, no, Claro, no. claro. No. No, Vincent Cassel interpreta a un empresario que tras la muerte de su esposa decide crear esta nueva tecnología donde puedes curiosamente Monitorear a monitorear, sí, monitorear a tu tu fallecido, a tu difunto. fallecido en tiempo real, Sí, es como una cámara su interna en la tumba. descomposición en tiempo real. Y de por sí, a ver, hay gente que le cuesta más trabajo superar el duelo. Y es donde aquí entra una de las grandes capas de la película, como de, bueno, ¿qué tanto esto o no ayuda a superar o a mejorar A mí me parece como que es otro modo de no soltar al ser, Claro, ¿no? claro que sí. Tenerlo ahí presente In- y observarlo hasta el último momento de su. Incluso eso es otra vez esta fascinación por lo que es los procesos del cuerpo mismo, ¿no? Sí. Pero ya algo Y demasiado morboso al cuerpo humano, hasta el punto de estarlo viendo en su incluso putrefacción. también mete otra vez conspiraciones sobre cómo de por sí este es un dispositivo de monitoreo y cómo de pronto, no por dar spoilers, pero hay Un tema político, un ¿no? tema político donde también hay espionaje, digo, no estamos mencionando específicamente qué ni Sí, quién. y que a nuestro parecer eso le hizo perder un poco de Un fuerza al poco, mensaje pero aún así no original. deja de ser interesante, no sé, No, ¿tú qué interesante es, piensas? y de hecho fue lo que comentamos, o sea, fuimos un segundo visionado de esta Claro, película. planeamos verla Sí, pronto esperemos que en algún nuevamente. punto sí estamos con, esperándola, es- con honestamente. esta conciencia que ya estamos planteando de volver a tratar de analizar un poquito lo que ya hemos visto de Cronenberg, esta selección que hicimos, y si es que llega a sus países o ya llegó o tienen forma de verla, también eso es recomendable. ¿Tú qué opinas? Sí, es que es recomendable ya por el simple hecho de ser Cronenberg, por ser de sus últimas obras, como comentamos, que posiblemente nos está diciendo de manera indirecta que nos las va a dar y tal vez por fallecimiento, tal vez porque también él decide tomar un descanso ya de tanto trabajo, Claro, no, porque es admirable cómo a su edad todavía puede seguir haciendo este tipo de obras, que ya, por ejemplo, sus contemporáneos que eran Craven, Carpenter, ya llevan muchísimo tiempo que no hacen ni muy nada inactivos, relevante. ¿no? Él sin duda ha sabido mantenerse vigente y fresco en sus ideas. Exactamente, es que cine como Cronenberg no hay con quien compararlo, no, y si los comparamos es porque él
fundamentó esos directores. Claro, no, O sea, lo que decías es alguien más influyente que influenciado. sí, realmente. Es que la cosa es que él se influencia, como tú comentas, mucho de literatura. Claro, claro. Cosa que muchos directores no terminan haciendo, se influencia más por más directores y así. Pero Dicho esto y para cerrar, ¿cuál es tu top 3 de David Cronenberg? en el top 1 pondría Crash. En la segunda, La Mosca, por todo este Ah, sí, sí, sentimentalismo sí. y marcó mucho mi infancia. Y en la tercera, yo creo que pondría La Nueva Crímenes del Futuro o Almuerzo Desnudo. Llamémoslo un empate ahí en el tercer puesto, Me ¿no? parece sí. ¿Tú, Ok, tú qué ok. tal? Pues a ver, yo creo que también de pronto no quisiera hacerlo, ¿verdad? Pero humanos somos, humanos soy y en el puesto número 1 tal vez pondría muy sentimentalmente The Fly, La Mosca. En el segundo puesto, es que es bien difícil de por sí Difícil, rankear a sí. Cronenberg. Tal vez pondría por lo radical de sus imágenes, de sus ideas, al almuerzo desnudo. Y en la tercera posición, valiendo un poco de tu recurso de empate, Videodrome y Crímenes del Futuro. Incluso se parecen mucho para mí. A la vez Sí. que, digamos, es lo mismo. Cronenberg siempre ha sabido, y no digamos reciclar, No, es que pero Cronenberg es como un espectro, ¿no? plasmar sus intereses, sus fascinaciones en su obra y de diferentes formas. Su cine es como un espectro que nada más va matizando como en diferentes No, tonalidades y es que a pesar de eso sigue funcionando muy bien muy y fresco. sabe hacerlo o tocarlo desde diferentes... Él mismo se innova constantemente, o sea, él mismo se supera Claro. constantemente. O sea, como que él va compitiendo contra él mismo y va ganando, básicamente. Muy buena referencia. Pero pues sí, Entonces, ya exhortamos a quienes vean, que vean todo el cine de David Cronenberg, todo. Para mí vale la pena todo el cine de David Cronenberg, desde la más sencilla hasta la más compleja, algo habrá de dejar. sí, sin duda alguna. Entonces, pues nada, les agradecemos mucho Sí, ni siquiera sabemos cuánto ya duró este video, pero pero lo muchas disfrutamos gracias a los que se mucho. hayan quedado hasta el final. Pongan en los comentarios si ya vieron alguna de Cronenberg, cuáles son sus favoritas, qué comentarios les merece este maravilloso Si están director. en contra de algo que mencionamos, si ustedes tienen otro filtro sobre los pilares de Cronenberg y su tipo de temáticas que aborda y sus sellos como director, o tal vez algo se nos pasó, o hasta alguna crítica al director que tengan de por medio, estaría muy bien leerlos. Sí, ya los estaremos leyendo por ahí. Pues muchas gracias nuevamente y hasta la Hasta siguiente la próxima, entrega. Mi amigo. nombre es Anthony Acevedo. Yo soy Jorge Maldovino y les agradecemos mucho su vista. Hasta la próxima. Gracias.